rota. Y a través de Jesús, Dios lo rebautiza con el nombre de Pedro, que significa roca. Es un contraste, es completamente opuesto a algo roto a algo firme y duro como una roca. ¿Sí? Y bueno, el propósito real es justo esto, es buscar el oro en medio de lo más sucio de las personas y sacarlo a relucir. Ahorita les voy a leer un versículo súper rápido. Tiene que ver con el mover profético. Dice, para el momento en que Saúl salió, fue cambiado en otro hombre. Él se transformó de nuevo en el hombre que fue diseñado para ser desde el principio. El hombre verdadero que estaba oculto debajo de su autoestima, y el pecado fue revelado y restaurado. ¿Qué pasa? Que hay una historia en la Biblia donde Saúl se encuentra con un grupo de profetas. Hola, perdón, mi perro. Saúl se encuentra con un grupo de profetas. Y estas personas, al estar profetizando, al estar tanto en contacto con Dios, Saúl es transformado. Ojo, Saúl es una persona y es un personaje bíblico complicado, que bueno, sabemos que su naturaleza no siempre fue la correcta, pero vamos a enfocarnos en este momento y en ese versículo donde dice la Biblia que el corazón de Saúl fue transformado. Él fue cambiado en otra persona y regresó a su diseño original. ¿Por qué? Porque estuvo constantemente en relación con profetas en ese momento. Y al estar en contacto con gente profética, estuvieron sacando una y otra vez el oro que había dentro de Saúl, haciendo que Saúl se olvidara de la porquería que había en su corazón, de la basura que él había cometido y sacando lo mejor a relucir. ¿Vale? Entonces vamos a empezar súper rápido con qué es el don de profecía. El don de profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo enlistados en 1 Corintios 12, 4 al 11. Si tienen alguna duda, porfa, escriban en el chat y ahorita yo le doy una repasada rápido. Pero bueno, Corintios nos habla de 9 dones. Para serles honestos, aquí hay una discusión teológica si son más o se pueden mezclar, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Ahorita el que más nos importa es el don de profecía. También es importante saber que el propósito principal no es dirigir, tampoco es corregir, sino animar. ¿Sí? Si tú tienes el don de profecía, déjame decirte que no es para que vayas con otros y les digas, tú pecador, hijo de Rahab, arrepiéntete. No, el don de profecía no funciona para eso, no funciona para dirigir ni para corregir. Esa no es la función de lo que vamos a estar aprendiendo en estas clases, ¿vale? El propósito de la profecía es edificar, exhortar y consolar. Uh-huh. ¿Qué es la edificación? Es construir. ¿Qué es exhortar? Es llamar cerca. Y la consolación significa animar. Uh-huh. No sé si están empezando a ver que el propósito de la profecía es empezar a hacer vínculos, a hacer enlaces, es hacer que la gente esté fuerte, esté poderosa, para entonces empezar a enfrentar su propia vida, enfrentar su propio pecado, enfrentar condiciones que a lo mejor no han permitido que reluzca lo que Dios hizo en ellos. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Ahora sí, ¿qué es un profeta? Uh-huh. Cristo le entregó a la iglesia nueva me refiero a los tiempos después de él, a los profetas. Uh-huh. La función de un profeta es equipar a los santos para que los santos puedan servir. ¿Qué es una persona santa? Es una persona que ha sido apartada para Dios. ¿Y quiénes son los que hemos sido apartados para Dios? Toda la iglesia y todo el cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces, un profeta lo que hace es que equipa a la iglesia con ojos y oídos para poder ver las cosas que no pueden ver normalmente. O sea, para escuchar la voz de Dios y ver las cosas que pasan en el mundo espiritual. ¿Ok? La gracia que llevan los profetas permite que la gente alrededor sea incluso capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora sí, los profetas sí tienen la autoridad para corregir y dirigir porque ellos son parte del gobierno de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es el don de profecía, que no me permite corregir ni dirigir, pero sí me permite consolar, exhortar y edificar, sí, consolar, exhortar y edificar. Y por el otro lado tenemos a los profetas, que los profetas son parte del gobierno de Dios, ¿sí? Y ellos sí tienen la autoridad para corregir y dirigir, ¿vale? Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes que es importante que distingamos. ¿Sí? Un profeta pertenece a los 5 ministerios. Los 5 ministerios es
apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Entonces, nosotros pertenecemos a uno de estos cinco. Ujú. El llamado profético es escogido, o sea, Dios te lo da. Ujú. Tú naces, ya sea a través del nacimiento natural o a través del nacimiento espiritual, en ese momento tú eres elegido por Dios para ser un profeta. Ujú. Si tú eres escogido para ser profeta, es tu responsabilidad desarrollar este llamado. Ujú. Aquí quiero hacer esta distinción. Puede que tú no tengas el don de profecía, pero sí puedes anhelar a tener el don de profecía. Si tú no eres profeta, aquí, por más que le pidas a Dios ser profeta, si Dios no te escogió para eso, no vas a ser profeta. Ujú. Aquí sí no puedes forzar esto, no puedes ponerte en ayuno, no puedes hacer sacrificio, lo que sea, no. O sea, eres profeta porque Dios te llamó a ser profeta, punto. Puedes recibir el don de profecía si se lo pides a Dios, aunque no lo tengas, sí. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, ser un profeta es un llamado. Ministrar en profecía es un don. ¿Vale? El don es la capacidad de profetizar. Las palabras son el regalo, ajá, porque estás trayendo lo que Dios está viendo, lo que Dios está sacando a relucir, y tú lo estás sacando del cielo a la tierra. En cambio, cuando tú eres un profeta, tú eres el mismísimo regalo de Dios. Aquí quiero ensalzar un poquito el tema de un profeta, porque hay que darle un poquito de importancia a este tema, pero bueno, entonces, ay, perdón, se me fue. Es importante que entendiendo la diferencia entre un llamado ministerial y un llamado de dones, podamos entonces definir quiénes somos. Ujú. Nuestra identidad en Cristo está basada en tres pilares importantes. Ojo, no me quiero meter ahorita en temas de cómo te ve Dios, no me quiero meter en temas de cómo está tu corazón y este show. Ahorita vamos a hablar solamente de nuestra composición espiritual y nuestra función en el reino. Ujú. Tú has sido llamado. Ujú. Por ejemplo, en Corintios, Pablo nos dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Ujú. Tú tienes un llamado ministerial. Tú vas a estar en uno de los cinco que ya vimos. Puede ser apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor. No importa si eres nacido, si acabas de conocer a Cristo ayer, no importa si tienes 1000 años en la iglesia, tú tienes un llamado. Ujú. Y este llamado tiene que ver con tu madurez y tiene que ver con lo que tú haces, lo que tú vas a hacer en el reino espiritual y en el reino terrenal. Entonces, es importante que primero tú distingas cuál es tu posición. Ujú. Segundo, los dones. Los dones te dan la capacidad. En Primera de Pedro dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse, ay, perdón, para servirse los unos a los otros. Perdón por mi trabajo. Entonces, tú estás conformado con tu llamado y con tus dones. ¿Sí? Eso forja quién eres tú. Y por último, tienes tu unción. En Isaías 6:61 hay un versículo que Jesús mismo cita que dice, el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha llamado para dar las buenas nuevas, para liberar a los enfermos, perdón, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, levantar a los muertos. La unción es ese poder que el Espíritu Santo opera a través de ti. ¿Mm? El llamado tú lo obtienes desde que naces. Los dones tú los vas obteniendo de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Puede que hayas nacido con uno o con los 9, pero estos tú se los puedes ir pidiendo a Dios y son irrevocables. Ujú. Y la unción depende mucho de ti. Depende de qué tan conectado estés tú con el Espíritu Santo y qué tanto permitas que Él fluya a través de ti. Entonces, estos tres pilares hacen que tú te muevas de una forma poderosa, de una forma con autoridad en el reino y sobre todo que cumplas tu propósito para el que fuiste llamado. ¿Ok? Aquí necesito que me pongan mucha atención porque vamos a ver los diferentes escalones. Ujú. Los profetas, todos los profetas tienen el don de profecía.
pero no todos los que tienen el don de profecía son profetas. Suena un poquito complicado, pero espero que con este ejemplo puedan entenderlo un poquito más. Cuando existe una cultura profética, ¿qué es una cultura profética? Una cultura profética se da primero cuando nosotros tenemos el espacio y tenemos la disposición para dejar que el Espíritu Santo fluya y que las profecías sean escuchadas. Cuando hay una persona con autoridad profética, en este caso Nadia o Rebe, que tienen una unción profética muy fuerte, cuando ellos están presentes, los demás, a pesar de que no tengan el don de profecía y de que no sean profetas, pueden moverse en este don. Ajá. ¿Qué pasa? Un ejemplo de la cultura profética es lo que pasó con Saúl. Ujú. Había una persona que era un profeta, muchas personas alrededor que eran las personas proféticas, y Saúl, que no tenía el don de profecía ni era profeta, también empezó a profetizar. ¿Por qué? Porque estuvo bajo una cobertura con un fuerte mover. Ujú. Este es el nivel más bajo y más básico de la profecía. El nivel número 2 es cuando tú recibes el don de profecía. Ujú. Si tú recibes el don de profecía porque naciste con él o porque se lo has pedido a Dios, perfecto. Ujú. Estás empezando a moverte en este ámbito espiritual donde puedes traer el corazón de Dios a las personas. El tercer nivel es una persona profética, es una persona que tiene el don de profecía, pero, ojo con esto, pero no es profeta, ¿ok? ¿Por qué tiene un nivel de autoridad más grande que la persona con el don de profecía? Porque ya tiene un ministerio que ha sido probado. ¿Sí? Sus palabras proféticas han tenido sentido, ¿sí? O han tenido esta correlación y han permitido que se pruebe que sus palabras son correctas y son eficaces. ¿Ok? Generalmente una persona profética está de la mano con la autoridad de su iglesia. Ujú. Es muy probable que sea o un pastor, o sea un apóstol, o esté involucrado con el liderazgo. Ujú. Por eso es que está como en una posición un poquito arriba que una persona que tiene solamente el don de profecía. Digamos que una persona profética ya tiene la experiencia, ¿sí?, para moverse en este don. Y en el último nivel está el profeta o la profetisa. Son los niveles más altos que existen en este mover. ¿Sí? Como ya les dije antes, el profeta o la profetisa es porque Dios los escogió para este llamado y tienen su función de dirigir a las personas en el mover espiritual. Ojo, dirigir no es mandar. ¿Sí? Tienen la función de equipar a otras personas con ojos y oídos espirituales y tienen la función de pues declarar lo que esté moviéndose en el reino espiritual. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. Perfecto. Ahora, ya que sabemos o ya podemos distinguir entre un profeta y una palabra profética siempre tiene estas tres partes. La primera es revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es como viene la palabra a ti. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño, puede incluso ser a través de un versículo bíblico, pero toda profecía empieza con la revelación. Es importante que no se casen solo con la idea de visiones y sueños. Son las más comunes, ajá. Pero Dios es mucho mayor de lo que nosotros podemos entender y las revelaciones pueden venir de formas infinitas. Al cabo, Dios es quien las está dando. Segundo, una interpretación. Toda palabra profética tiene que tener un significado. Aquí es importante que sepan que no siempre el significado depende de ustedes. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Chris Balaton cuenta una historia de una vez que le estaba dando una clase y recibe una palabra profética para alguien con la palabra, digo, simplemente con el tema, con la oración, perdón, yo te veo. Ujú. Entonces, si Chris Balaton le hubiera dado una interpretación a esa frase de yo te veo, a lo mejor se hubiera ido por otro lado. Sin embargo, cuando le dijo esto al estudiante, la estudiante supo que era la palabra para ella.
porque ella en ese momento le había pedido a Dios que, que le diera una señal de que Dios la estaba viendo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros no demos una interpretación si Dios no nos las dio. En el momento en el que Espíritu Santo se guarde silencio, nosotros tenemos que callarnos y guardar silencio, porque la interpretación puede venir de nuestro propio conocimiento, nuestras propias experiencias, y no se trata de eso. La profecía se trata del corazón de Dios para con las personas. Entonces, si Dios te da algo que a lo mejor para ti no tiene significado, no tiene importancia, tú háblalo. ¿Por qué? Porque entonces para la otra persona puede que tenga un significado muy importante. También tenemos un caso de una conocida que cuando estaban haciendo como sparring o practicando el ejercicio de la palabra de profecía, Dios le dijo a alguien, dile que la veo como la mantequilla de maní. Y que cuando esa persona se lo dijo fue como, oye, pues mira, yo no sé cuál sea tu relación con Dios. Yo no entiendo qué estés pensando o pasando en tu vida, pero Dios me dijo que te ve como la mantequilla de maní. Y resulta que para esa persona la mantequilla de maní es su postre favorito. Entonces el significado que tuvo eso fue como un Dios me disfruta. Yo soy el postre favorito de Dios, porque así como yo veo la mantequilla de maní, es como Dios me ve. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con la interpretación. Si Dios te la da, perfecto. Si Dios no te la da, guardamos silencio y solamente compartimos lo que vivimos, ¿vale? Y tercero, aquí quiero hacer mucho énfasis, porque una palabra profética está incompleta si no tiene aplicación. Uh-huh. Voy a dividir esto en dos. Si tú recibes muchas palabras proféticas y no aplicas ninguna, estás desperdiciando lo que Dios te está dando. Suena muy feo, pero es así. O sea, es como si Dios te diera todo un banquete y tú por no ejecutar la palabra no estás comiendo nada, solamente estás viendo el banquete de lejos, viendo todas las delicias que hay. Entonces, la palabra profética siempre tiene que tener una aplicación. ¿Sí? Aplicación no tiene que ver con dirigir, ni con guiar, y tampoco tiene que ver con mandar. ¿Sí? Es, ¿qué vamos a hacer con lo que ya recibimos? Si, por ejemplo, uno de ustedes recibe la palabra que Dios está derramando una unción profética y no se animan a crecer en el don de profecía, entonces se están perdiendo de este desarrollo y se están perdiendo de experimentar la aplicación de la palabra. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto. La aplicación no es dirigir, no es mandar y no es gobernar. La aplicación es qué vas a hacer con la palabra que ya te dieron. Entonces, aquí termino rápido la presentación. Como ven, fueron principios muy básicos